La Marea Negra, de Costa Rica. Escazú es una ciudad en Costa Rica, con más de 50,000 habitantes y unos 5 kilómetros cuadrados de extensión, que se ubica hacia el oeste de San José, la capital. Es conocida por sus flores, su aguardiente de caña, la cantidad de cerros que la rodean y también por sus brujas. Tan es así que es conocida precisamente como la ciudad de las brujas. De entre ellas tenemos a la última bruja de Escazú, una mujer de piel negra que se llamaba María, y que habitaba al norte de la iglesia de San Miguel, ubicada en el centro de la población. Era una bruja renombrada, experta en pócimas y hechizos, y algunos decían que tenía tratos con el diablo. La llamaban la María Negra. Cierta madrugada, su abuelo, Tali, viendo que no estaba en la casa, salió a buscarla. Encontró a María completamente desnuda y en trance, en una quebrada que pasaba atrás de su casa. Al sentirse descubierta, le dijo la hechicera a su abuelo que a nadie le contara lo que había visto. Él pensó que seguramente su nieta bruja estaba entregada a algún mal hechizo y pasado algún tiempo el abuelo contó el hecho a algunos vecinos de su confianza. Pocos días después fue castigado por la maldición de su bruja nieta. Comenzó a darse cuenta de que a medianoche caía excremento de vaca sobre el tejado de su casa y sobre el ganado, que empanicado pataleaba y parecía que iba a romper los horcones y barandas de toda la casa. Asustado, el abuelo salió a ver lo que pasaba, y nada había de raro, todo tranquilo, pero solo se percibía el olor a excremento. Días después, en un descuido del abuelo Tali, uno de sus pequeños fue hallado muerto a causa de una golosina inofensiva que lo había ahogado, y para peores males, cuando tenía que ir allá por el jaboncillo, cerca del sitio del hatillo, a deshiervar la siembra, al pasar por la casa de la maléfica mujer, se le ponía atrás una cerda grande y negra, con su camada de cerditos, que le mordían las piernas y lo perseguían a su antojo. Tali se defendía con su cuchillo, pero no lograba ni ahuyentar ni matar a los animales, tal era su agilidad sobrenatural. Esto duró un tiempo, hasta que un día un fuerte temblor sobrevino. Del interior de la tierra salían extraños ruidos, como retumbos y gruñidos, y la gente decía que era el diablo, que se quería salir. La vieja casa de barro de María la Negra se desplomó, quedando totalmente destruida por el sismo. La vida del abuelo Tali fue de ahí en adelante muy pacífica, pero cuentan que todavía, en las noches antes de que vaya a haber un temblor, la María Negra se aparece por los cerros y barrancas de Escazú. La piedra de Acerrí y la bruja Zárate, de Costa Rica. Existió en cierto tiempo una pintoresca ciudad llamada Acerrí, ubicada a 11 kilómetros al sur de San José, y gobernada por don Pérez Colma, un español ilustre y bien parecido, de quien la bruja Zárate se enamoró perdidamente. La Zárate era una mujer blanca, gorda, pequeña, de ojos grandes y negros, mirada maliciosa. Usaba peinado con 2 trenzas, vivía sola y era todo un personaje, ya que solía curar a sus enfermos y cuando le consultaban casos tristes les obsequiaba fruta, que al llegar a sus casas se convertía en piedras preciosas y monedas de oro. La Zárate requirió de amores al español, pero él la despreció y ella, despechada, juró vengar aquel desaire que le hizo el español. Días después, la ciudad amaneció convertida en una enorme piedra, los habitantes en animales de la montaña y el orgulloso español transformado en pavo real. Le prometió que tan pronto consintiera en ser su esposo, le devolvería su forma primitiva. Pero el honorable español conservó su abolengo, prefiriendo ser un pavo real cautivo que esposo de la hechicera. Son muchas las leyendas que se cuentan sobre la Zárate, pero una de las más conocidas es la de Diógenes Olmedo. Cierto día, este hombre fue a visitar a la famosa Zárate, para ver si le daba suerte y fortuna. Después de caminar cerca de 6 horas, llegó al anochecer a la piedra de Acerrí, y cansado de dar vueltas alrededor de ella sin encontrar un medio para poder hablar con la bruja Zárate, resolvió recostarse en la piedra y esperar. Esperó tanto que el cansancio lo dominó y se quedó dormido. Horas después, deliraba, mirando a su lado un árbol en cuyas ramas se posaban unas blancas palomas, diciéndole con voz humana: «Si quieres hablar con la encantadora Zárate, da 3 golpes a la piedra y di las siguientes palabras: busco en vano mi ideal. Años caminando y siempre en pie. Linda Zárate, escucha y ábreme por el amor al pavo real».
Seguidamente, las palomas retomaron el vuelo, dejando caer pétalos blancos. Cuando Diógenes abrió los ojos, ya era medianoche. Inspirado por el extraño sueño, se levantó y dio 3 golpes a la piedra, repitiendo las palabras que le habían dicho las palomas. En ese instante, la piedra se iluminó, y de la nada apareció la Zárate, con un chal tinto cruzado por los hombros. En sus dedos humeaba un cigarrillo encendido, y en la otra mano sujetaba con una cadena a un espléndido pavo real. El pobre hombre temblaba de pavor, pero ella se le aproximó amablemente y le preguntó: «¿Qué quieres de mí, buen hombre? ¿En qué puedo complacerte?». Tomando valor, Diógenes se acercó, la saludó inclinándose y luego le contó su doliente historia, su viudez, sus hijos enfermos y hambrientos. La bruja Zárate, como si recordara algo y pensativa, le preguntó: «¿Cuánto tiempo hace que murió tu esposa y cómo se llamaba?». El pobre hombre le respondió: «Ella no murió. Hace 2 años salió con unas amigas a bañarse a un río en la montaña. Nunca más se supo de ella ni de sus amigas. Desaparecieron misteriosamente. Su nombre era Lupita Olmedo». La Zárate enarcó sus cejas, aspiró el humo de su cigarrillo y con una carcajada estrepitosa que enfrió en sus venas la sangre de Diógenes, le dijo: «Conmovida por tu amargo sufrir y porque me lo has pedido por el amor a mi ave favorita, el pavo real, te voy a dar lo que necesitas. Sígueme». Caminaron 1 hora montaña arriba y por fin llegaron a una planicie en donde una hermosa laguna rodeada de bambús, toronjiles y limoneros. La bruja cortó varias toronjas y ofreciéndoselas al hombre le dijo: «Toma, aquí tienes el alimento de tus hijos». Diógenes llenó su alforja con los frutos. En ese instante, 12 palomas blancas se posaron sobre los bambús y la bruja Zárate le dijo: «Puedes marcharte ya, esas palomas te servirán de guía». Regresaba el pobre hombre pensativo y desilusionado, llevando en los hombros aquel cargamento de toronjas, y en el alma la promesa de una mujer coqueta y repugnante. ¿Para qué tanta fruta y tantas palabras vanas? Llegando a la mitad del camino y sintiendo aquella pesada carga, decidió aliviarla, y arrojó 6 toronjas por un precipicio hasta llegar a un río y desaparecer. Más ligero prosiguió su camino hasta llegar a casa. Al verlo, sus hijos echaron a correr hacia él, preguntándole qué les había mandado la señora Zárate. Fingiendo alegría, Diógenes les contó que ella les mandaba unas hermosas toronjas, y que al día siguiente llegarían 12 palomas blancas a darles una sorpresa. Los niños se durmieron esa noche, soñando con la salida del sol para atrapar las palomitas y divertirse con las toronjas. Al día siguiente, las toronjas amanecieron convertidas en oro puro, y más tarde Diógenes y los niños percibieron el ladrido de los perros y pisadas de caballos. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que regresaban las 12 paseantes que una mañana felices fueron a la montaña y no regresaron? Lupita Olmedo venía por delante, galopando para estrechar a sus hijos y a su inconsolable esposo, que lloraba de felicidad. Las mujeres contaron que la bruja Zárate, al verlas bañándose en el río, tuvo la ocurrencia de convertirlas en palomas blancas, para que formaran su corte de honor. Pero Diógenes, al abrazar a Lupita, pensó con tristeza en las 6 toronjas que había aventado al río y en el tesoro que había perdido, pues ahora estarían convertidas en otros tantos frutos de oro. La bruja de los perros, de Costa Rica. Allá por Escazú vivía una bruja que se había enamorado perdidamente de un joven muy guapo y elegante, que provenía de una familia adinerada y trabajadora, dedicada a los cultivos del café, maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar y hortalizas. Esta bruja no era muy agraciada, era de baja estatura, de tez blanca, regordeta y cachetona, de nariz aguileña y tenía unos enormes y desconcertantes ojos color miel. Se vestía en forma extraña, usaba faldas negras con trenzas en el pelo, ya que lo tenía muy largo, casi hasta las curvas. También se acompañaba de un sombrero de pico y andaba a pies descalzos. En el pueblo la conocían como Epifania, la mujer de los perros, ya que en su casa tenía como una veintena de ellos. Se dice que cuando se pasaba por su hogar, este despedía raros olores. Epifanía, valiéndose de artificios o hechicerías, logró conquistar al joven apuesto y se lo llevó a vivir con ella. Con el pasar de los años, aquel joven se transformó en una persona vieja, pero víctima de múltiples enfermedades.
Él le solicitó a su mujer que por favor fuera donde el curita de la iglesia a pedirle que, cuando él muriera, le diera los santos oficios en el templo del lugar. Encaminóse la bruja Epifanía para hablar con el sacerdote, el cual le dijo que no podía hacerlo por el pecado arrastrado en su vida. La bruja Epifanía dijo: por las buenas o por las malas, usted tendrá que recibir a mi amado. Pasaron unos pocos días y la salud del hechizado le empeoró de tal suerte que acabó muriendo, sin haber podido recibir los santos óleos. Entonces Epifanía, con el corazón lleno de amargura y sufrimiento, con los ojos inundados de lágrimas, enyugó los bueyes y trajo la carreta. Se llevó al cuarto una caja de madera y depositó el cadáver de su amado, lo montó a la carreta, tomó el machete y su escoba, agarró el látigo y picó a los bueyes, tomando un paso muy rápido con destino a la iglesia. Cuando llegaron a las puertas del templo, el sacerdote salió a su encuentro y les dijo a los bueyes: en el nombre de Dios, paren. Los animales hicieron caso, mas la bruja Epifanía, en su desesperación, blasfemó contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haberle obedecido, pero en castigo por su blasfemia, la bruja Epifanía fue castigada, y desde entonces vaga por los pueblos de Costa Rica jalando la carreta que lleva el ataúd con el cadáver de su hombre. Aje Osa Fleje, o los espíritus malditos, de Cuba y Nigeria. Vuelan como grandes pájaros negros del infortunio, surcando los cielos para sembrar hambre, enfermedad, pobreza y desgracia. Son las fuerzas oscuras del mal imperecedero, las brujas de la santería cubana, regidas por Iyamí o Choronga, en su camino al Ajo, el aquelarre. Al sentirlas pasar, al escuchar el chillido crispante de sus pájaros, las buenas almas murmuran una oración en la antigua lengua yoruba, pidiéndoles que se alejen, rogándoles que no les hagan daño, deseándoles buena suerte. Las brujas de la santería yoruba cubana son espíritus malditos, seres crueles y terribles, a quienes les gusta salir de cacería. Cuando están sueltas, cualquier desgracia puede acontecer, desde fracasos en los negocios hasta aparatosos accidentes, desde muertes prematuras hasta esterilidad, desde epidemias hasta aumento en las depresiones y los suicidios, desde una guerra hasta un atentado que acabe con la vida de miles de personas. Porque cuando el pájaro chilla, dicen los yoruba, el niño muere. Cuenta un antiguo pataquí, es decir, una leyenda yoruba, que el único que pudo oponérseles fue Orunmila, el gran adivino, aquel que necesita 30 ataques para sentirse ofendido, y aún así espera 3 años para reaccionar, dando así tiempo al arrepentimiento. Cuando las brujas asolaron a Ife, la ciudad sagrada de Nigeria, matando uno por uno a todos sus habitantes, los ancianos de la noche, los hechiceros, decidieron combatirlas y enviaron un ejército al cercano pueblo de Eleye, donde ellas se habían parapetado. Nadie regresó con vida. Consultando el oráculo, este designó a Orunmila para que arreglara el problema. Después de hacer los evos, o sea las ofrendas, para pedir la iluminación del Olofi, el gran señor, el adivino organizó una procesión de hombres y mujeres vestidos de alegres colores, que avanzó hacia Eleye, danzando ruidosamente al ritmo de los tambores, y entró hasta el centro del pueblo, con grandes demostraciones de júbilo y confiada alegría. Al verlos, las brujas se dieron cuenta de que ya no inspiraban miedo, por lo que era hora de dejar en paz a la ciudad sagrada, y establecieron con Orunmila el juramento de no matar injustificadamente. Si llegan a hacerlo, es contra quienes se han opuesto a este pacto, de palabra, acción o pensamiento. La agresión, dice Orunmila, se detiene ante la inteligencia y los malos hechizos se estrellan contra la fe. Este texto es reproducido con autorización del Mágico Universo de la Santería de la autora Pilar Obón, Ediciones B, año 2009. Los seres de la noche, de República Dominicana. En esa bella isla caribeña existe una aferrada creencia en las brujas. Dicen que vuelan en escobas, aunque prefieren convertirse en buitres, lechuzas o cualquier otra ave negra y de buen tamaño, y aterrorizan a los pueblos al pasar volando por las casas, emitiendo espantosos graznidos que ponen la carne de gallina a todos. Antes de volar, las brujas se quitan la piel, la ponen en remojo en una tinaja, y es entonces cuando hacen el vuelo exclamando:
ni Dios ni Santa María, con lo cual se ganan el favor de las fuerzas oscuras. Dice la gente que, cuando las brujas vuelan, emiten risas y cantos incomprensibles, cuando no resoplan al viento un claro fo fo fo, que utilizan también para ahuyentar a los que las descubren. Estos seres nocturnos son, de día, mujeres de aspecto envejecido y siniestro, y que poseen un alma perversa. Les gusta descansar bajo los platanares, y, si en alguna casa hay un niño pequeño, las brujas le succionan la sangre, que extraen directamente del ombligo o del dedo gordo del pie, a través del peciolo hueco de una hoja de higuereta, o del de una hoja de lechuga, o una papaya carica. Se cree que las brujas no atacan a los hijos de sus compadres ni a los mellizos o gemelos. En todas las comunidades rurales de Dominicana hay historias de brujas que fueron descubiertas en pleno vuelo. El proceso de atrapar a una bruja se conoce como tumbar a una bruja, y los tumbadores son personas con cierto poder, que conocen las oraciones y los rituales especiales para este fin. Dicen que cuando se atrapa a una bruja hay que esperar al amanecer, pues cuando sale el sol el encantamiento se rompe y se puede descubrir la identidad de la maligna mujer. Aseguran que cuando llueve y hace sol, en algún lugar escondido se está cazando a una de estas brujas. Las brujas de Salem, las niñas Parris. En 1688, John Putnam, uno de los ancianos más influyentes de la aldea de Salem, invitó a Samuel Parris, un antiguo plantador y comerciante de Barbados, a fungir como predicador en la iglesia del pueblo. Parris aceptó el empleo después de un año de negociaciones y se mudó a Salem con su esposa Elizabeth, su hija de 6 años Betty, su sobrina Abigail Williams y una esclava india llamada Tituba, que había comprado en Barbados. Tituba sabía leer la fortuna y la clara del huevo, cosa que impresionaba a muchos. Esto último consistía en echar agua y la clara de un huevo en un vaso de cristal que contuviera una vela encendida dentro, para poder ver la silueta del futuro esposo en el humo de la vela, cuando ésta se apagara. Según otras fuentes utilizadas para la investigación, solo Tituba y la anciana Martha Clory eran las únicas capaces de realizar con exactitud este acto. Tituba y las niñas eran muy cercanas, y esto era muy mal visto en la comunidad. Las cosas empeoraron cuando poco a poco la actitud de las niñas Parris fue cambiando. Según algunas crónicas, Betty comenzaba a llorar sin motivo, mientras Abigail corría en 4 patas y ladraba como perro. Otras chicas también se comportaban de forma extraña, como por ejemplo Ann Putnam, de 12 años, quien declaró ante la corte que había peleado con una bruja y que había intentado decapitarla. Un tiempo después, Tituba declaró que era una bruja y que uno de sus espíritus había atacado con un cuchillo a Ann Putnam, intentando decapitarla. También dijo que ella no era la única bruja en Salem y acusó a las niñas Parris de ejercer esta actividad. Por otro lado, las niñas Parris declararon que obraban obligadas por Satanás y que ellas podían reconocer a los que practicaban la brujería y de esta manera ayudar a los ministros a capturar a los enemigos. Así que las chicas Parris se dedicaron a denunciar a todos a quienes ellas querían, incluyendo al esposo de Tituba, al cual acusaron de elaborar un pastel con harina de centeno y orina de niño. En una audiencia celebrada en marzo de 1693, muchas cosas alarmantes salieron a la luz. Por ejemplo, Tituba declaró sobre la existencia de un hombre alto de Boston, el cual fue identificado como John Proctor, el cual poseía el libro sagrado, un libro que contenía los nombres de todos los brujos y brujas que habitaban en Salem. También se descubrió que Proctor tuvo un romance con Abigail Williams, cometiendo así adulterio contra su esposa, Elizabeth Proctor, quien fue acusada de brujería por Abigail antes del arresto de Proctor, aparentemente por celos. Otro acusado fue Giles Corey, de 80 años, quien se negó a declarar cuando se le acusó a él y a su esposa, Martha Corey, de brujería también. Murió aplastado con piedras por los guardias encargados de hacerlo hablar. A este sistema brutal se le conoció como el detector de mentiras y se utilizaba de la siguiente forma. Se amarraba al acusado a 4 postes a unos centímetros del suelo y se le iba haciendo preguntas. Si no contestaba, se le colocaba una enorme y pesada losa de piedra sobre la espalda. Mientras el acusado se siguiera negando a declarar, se le seguirían agregando losas. Si el acusado sobrevivía 2 días a esta indecible tortura, se le consideraba inocente. Pero como es de suponerse, nadie lo logró,
lo que según los ministros demostraba que todos los acusados eran culpables. Como solo los que se negaban a declarar eran ejecutados, Tituba se salvó y luego fue vendida por Parris. En los 7 años que duraron los procesos de Salem, fueron ejecutados 7 hombres, 13 mujeres, 200 personas fueron arrestadas y 200 más habían sido acusadas por las niñas Parris. Nadie fue quemado en la hoguera, como se cree, sino que perecieron en el detector de mentiras, o bien fueron ahorcados, como es el caso de George Burroughs, el antiguo ministro de Salem, acusado de ser el jefe de las brujas. Alice y Mary Parker, 2 hermanas que eran amigas de las niñas Parris y que practicaban los ritos con ellas y John Proctor. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia, lo cual causó un gran alboroto en la sociedad, pues fue la prueba de que muchas personas inocentes habían muerto sin razón. Esta página negra de la historia de Estados Unidos es una auténtica advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. Y al respecto de este tema de las brujas de Salem, en el grupo de Telegram les dejo la película llamada La Bruja, que toca este tema de manera muy interesante y que estoy seguro que a muchas y muchos de ustedes les va a agradar verla. El link del grupo de Telegram está en la descripción de este vídeo. Estas narraciones fueron extraídas del libro Cuentos y leyendas de brujas, de Editorial Época, de la autora Pilar Obón, las cuales espero hayan sido de su agrado. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero que disfruten la película tanto como este vídeo. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.